Este es el segundo capítulo de la historia del Imperio Bizantino. En el episodio anterior estuvimos haciendo una introducción de lo importante que es Bizancio para la cultura occidental, al igual que para el Islam. En este episodio quisiera que habláramos del Imperio Romano de Oriente, que es ese momento de transición entre la Roma antigua y la Roma medieval. Primero hablaremos del imperio mirando hacia el Mediterráneo oriental. Después hablaremos de las grandes invasiones y finalmente hablaremos del nuevo Oriente romano tras las invasiones de la época de Atila. Empecemos con la primera parte. El imperio mira al oriente. Cuando Constantino el Grande decide construir una nueva capital para el Imperio Romano a las orillas del Bósforo, en el antiguo sitio de la griega ciudad de Bizancio, acababa de reunificar el Imperio Romano y esta decisión respondía a una serie de preocupaciones del emperador y del imperio. Lo más importante era mejorar la defensa de las provincias orientales, que tenía dos fronteras supremamente expuestas. La primera, en las orillas del río Danubio, en Europa, cruzada constantemente por varias poblaciones y sobre todo amenazada por un grupo germánico llamado los godos. La segunda era el Éufrates, sometido a la presión constante de la civilización persa desde la aparición de una nueva dinastía en el año 226 que sería fatal para el Imperio Romano, la dinastía sasánida. Instalar un nuevo centro de comando en el punto de encuentro exacto entre Europa y Asia permitía una intervención más rápida en estos dos escenarios. La otra idea principal era acercar la capital a las fronteras más prósperas. Si bien los Balcanes seguían despoblándose y las ciudades seguían decreciendo en el siglo III, las ciudades de Asia Menor, es decir, lo que es hoy en día Turquía, y sobre todo las de Siria-Palestina y de Egipto, viven un auge económico importante que impulsa la civilización urbana mientras el resto del imperio está en un serio declive urbano. Constantino mismo, un romano de Occidente, reunifica la parte occidental derrotando a Maxencio en la famosa batalla del Puente Milvio del año 312, antes de lanzarse al oriente y tomarse esta otra mitad del imperio. Pero las fuerzas vivas del imperio se encontraban sobre todo en ese oriente, donde había nacido una nueva religión que se llamaría luego el cristianismo y de la que Constantino autoriza el culto desde el año 313, cuando publica el Edicto de Milán. Esto le permite organizar el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, muy cerca de Constantinopla, en el año 325, y luego convertirse al cristianismo en el año 337, justo antes de su muerte. Su objetivo no era realmente crear un nuevo imperio, como a veces se dice. El nacimiento del Imperio de Oriente es un proceso paulatino que se va desarrollando a lo largo del siglo IV y que surge como la voluntad de mantener unido el imperio, que era muy fuerte. Teodosio es el último emperador en gobernar sobre un imperio romano unificado. Pero tras su muerte, al final de ese siglo IV, en el año 395, la división del imperio se consuma, aunque la ficción de unidad se mantiene oficialmente cuando las leyes que se publicaban en Oriente o en Occidente debían aplicarse a ambas partes del imperio. Pasemos así a la segunda parte, muy importante para dar un paso decisivo hacia la historia del Imperio Bizantino, que es las grandes invasiones. Occidente recibe de frente las grandes invasiones germánicas sin que la parte oriental del imperio pueda prestarle ayuda. El primer gran choque del siglo IV llega paradójicamente por el oriente, cuando los visigodos matan al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis el 9 de agosto del año 378. Los invasores estaban a las puertas de la capital, pero el oriente reacciona y logra
enviar a estos visigodos hacia la parte occidental, y el avance impune de los visigodos por el imperio occidental los hace llegar hasta Hispania tras haber ocupado las Galias hasta el río Loira. Pero otras invasiones van a seguir. Los vándalos llegan hasta África y los germanos sumergen toda la parte occidental del imperio, que no logra resistir al choque y a la crisis que se agudiza hasta la caída de Roma en el año 476 a manos del rey germano Odoacro, quien envía las insignias imperiales a Constantinopla. Por su lado, el Oriente vive un profundo debate de cómo entender a estos bárbaros. Su presencia en el imperio no era una novedad y, de hecho, muchos soldados, incluidos varios oficiales y miembros de la élite, pertenecían a estos grupos germánicos. Algunos de estos bárbaros son instalados dentro del imperio bajo el estatus de federados y sus líderes son rápidamente asimilados. Confiando en la superioridad civilizadora de la romanidad, muchos ven la oportunidad de encontrar sangre nueva para volver a poblar los Balcanes. Sin embargo, otros denuncian esta política como un peligro mortal para Roma que solo puede terminar exterminando a estos germanos o enviándolos a otras partes del mundo. Así, los ostrogodos, por ejemplo, que se habían instalado en Panonia por acuerdo del emperador Marciano en el año 450, serán auxiliares del ejército romano en varias guerras civiles del imperio. Pasemos a nuestra tercera parte, el nuevo Oriente romano entonces. Oriente se individualiza poco a poco, aunque nunca pierde de vista la parte occidental. Esto se ve en la creación de la nueva capital, que es su más importante éxito. Desde los años 410, Teodosio II debe construir unas nuevas murallas que duplican la superficie de la ciudad. En el siglo V, la ciudad supera los 200.000 habitantes y se convierte en una de las más grandes ciudades del mundo, a la altura de otras grandes metrópolis como la ciudad de Antioquía o de Alejandría en Egipto. El emperador vivía allí permanentemente. Los senadores romanos eran atraídos por Constantinopla, lo que hacía que la ciudad se enriqueciera constantemente. Surge una poderosa administración que se desarrolla alrededor del prefecto del pretorio y el control de las provincias es asegurado por la capital misma. Las ciudades continúan a jugar un rol central como la base del control de las zonas rurales y son el esqueleto de un sistema fiscal que se beneficia de las tierras de la corona y que estas tierras alimentan unas finanzas cada vez más sanas. Pero este imperio romano de Oriente se vuelve al mismo tiempo cristiano. Constantino, como les dije, autoriza el cristianismo. Teodosio lo vuelve la única religión autorizada del imperio. Oriente es el teatro de controversias religiosas que desembocan en lo que se llamará después la fe ortodoxa, el cristianismo ortodoxo, por medio de una serie de concilios ecuménicos que se organizan todos en Oriente a pocos kilómetros de la capital. La cristianización es relativamente rápida, sobre todo en las ciudades. El obispo se convierte en un miembro de la élite imperial, comparte los gustos y el modo de vida de la élite, y está impregnada esta élite de literatura y de filosofía clásica, griega sobre todo. Esto explica por qué el cristianismo es el que se convierte a la romanidad y no al revés, y es el que se vuelve su principal difusor. Esto es un tema muy interesante de Bizancio. En la medida en la que nos acercamos a esta civilización medieval, la frontera entre lo romano y lo cristiano se vuelve difusa, al punto que en el imperio bizantino ser romano y ser cristiano eran sinónimos. En el episodio siguiente veremos cómo este imperio justamente se vuelve bizantino.